En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 31 de enero de 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43, donde nos dice que en aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido muchos a mano de los médicos y había gastado en todo su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de las hemorragias y sintió su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y preguntó: «¿Quién me ha tocado mi manto?». Sus discípulos contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró ante sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa, el jefe de la sinagoga vio el alboroto de la gente y oyó llantos y los alaridos que daban. Entró y le dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús se echó fuera de la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a la casa donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos los quedaron asombrados. Jesús le ordenó severamente que no dijeran a nadie y les mandó que le dieran algo de comer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en medio de un mundo lleno de tanta dispersión, en donde quizás nos consume demasiado las cosas, el apego, el activismo del consumismo, el andar apurados a 1000 kilómetros por hora, quizás y problemas que tenemos que resolver en el día a día, es fácil que a través de todas estas situaciones perdamos la ruta, que aún como personas religiosas pongamos toda nuestra atención, hermanos, en los medios y no en el fin. Por eso es que la carta primero de los Hebreos nos invita a centrar nuevamente nuestra atención en la meta, que es Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Todos los demás, hermanos, es un medio para llegar a Él. Todo lo demás es un medio. Y San Ignacio nos decía siempre: «Si con la enfermedad te doy más gloria, prefiero estar enfermo. Pero si con mi salud te doy más gloria, prefiero entonces estar sano». Y así lo decía muchas veces respecto a la riqueza, incluso de la misma muerte. Y todo para él ya era relativo para gloria de Dios. Y también, hermanos, entonces, si San Ignacio hablaba así, así también tiene que ser para nosotros. Amén. En la medida, hermanos, en que mantenemos nuestra mirada fija en Jesús, es difícil que nos perdamos o que lleguemos quizás a confundir los medios como fines en sí mismos. Que nada ni nadie distraiga tu atención, hermano. Que nada ni nadie distraiga lo que tú estás presente o a dónde quieres dirigirte. No importa lo que tengamos que hacer o sufrir. No importa lo que vas a pasar, pero que no distraiga tu atención, que no distraiga tu mirada fija en Jesús. Recuerda que lo único verdaderamente importante es poder llegar a estar unido con Cristo.
y a vivir con todo, exactamente con Él y para Él, para una eternidad. Lo demás, hermanos, no tiene sentido. Amén. No tiene sentido. Es por eso que aquí nace esa palabra, tu fe te ha curado. Y el evangelio de hoy aparece Jesús realizando esos dos milagros. Milagros que responden al poder de la fe, hermanos, de los que acuden a Él con confianza. Dos personas muy distintas entre sí. Y vemos que el primero es que este judío que es Jairo, jefe de la sinagoga, que se arrodilla ante Jesús para pedirle que resucite a su hija o que sane a su hija. Y Jesús, al ver su fe, accede a ir con él a su casa. Y vemos a la otra persona que acude a Jesús, una mujer enferma, y con ello quizás marginada, producto del desgarro de sangre que tenía, que fluía bastantes flujos de sangre desde ya hace varios años. Y eso quizás la convertiría en pura según la ley judía. Por ello no se atreve a acercarse abiertamente a Jesús y lo hace de manera escondida por detrás, intentando pasar quizás de desapercibida, de inadvertida, con temor a ser descubierta y que lo apunten y que la juzguen. Pero quizás con una fe grande, hermanos, tan grande que confía que con solo tocarle el borde de su manto la curaría. Amén. Hermanos, Jesús, aunque iba deprisa a la casa de Jairo, se para, se estaciona, se estanca un ratito, pues siempre tiene tiempo para los que acuden a Él. Y se vuelve a la mujer y le dice, hija, tu fe te ha curado. Reconozcamos que sin la fe, como lo hace la mujer, quizás Él no le hubiera podido realizar ese milagro. Jesús reconoce esa fe tan grande de la mujer. Y por eso le dice, tu fe te ha curado, porque sin esa fe quizás no hubiera podido realizar dicha sanación. Pero hermanos, vemos que luego sigue caminando hacia la casa del jefe de la sinagoga y manda salir a la gente. Y en ese caso, en ese momento de alboroto, llega hasta la niña, una niña muerta y por tanto quizás impura, pero la coge de la mano, es decir, vuelve a hacer algo prohibido por la ley, que es tocarla. Y la niña se levanta. En ambos casos, hermanos, Jesús toca a la niña con el manto y a la mujer adulta toca a la niña con su mano, y a la mujer adulta con su manto. Es decir, podemos entender de alguna manera qué signos especiales en estas dos acciones poderosas, sanadoras de Jesús, lo pone por la fe. Por la fe, hermanos, por la confianza en Dios, alcanzamos salud, sanación, y solo por la fe, por la confianza total en Jesús, conseguimos nueva vida, a pesar de que estemos muertos interiormente o muertos como el caso del Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, entendamos que la fe y la oración de fe no puede ser el último recurso en nuestra vida, sino al contrario, debe ser el primero de todos. Cuando te descubras enfermo, lo primero que debes hacer no es ir a un médico, no es ir a un puesto de salud, no es irte a una clínica de salud o a una EPS. Lo primero que debes hacer es orar con confianza, hermano, rezar con fe a Dios, pidiendo la salud. Repito, la oración de fe no debe ser el último recurso. Cuando todos los medios humanos se han agotado, buscamos como último recurso siempre a Dios, cuando debe ser al contrario. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces hemos visto o escuchado a personas enfermas desahuciadas que ahora sí buscan confesarse, pagar una promesa, ir a un santuario religioso, o cuando ya los recursos económicos no los tienes, que se han gastado por distintos médicos pagando humanamente, y hasta ellos te dicen, ya no hay nada que hacer, es una enfermedad que ya hizo quizás metástasis en el organismo. Y buscamos recién a Dios. ¿Por qué somos así? ¿Por qué? La fe no puede ser el último recurso, hermanos. No puede ser. Debe ser el primero. Cuando tengamos pruebas, cuando tengamos quebranto de salud, cuando nos sintamos muertos de en vida por cualquier situación anímica, emocional o espiritual, cuando veas que ya tu vida no da más, pues no pierdas la fe. Busca a Dios primero en oración. Amén. La fe es como los buenos vinos. Necesita de tiempo para añejarse. La fe no se improvisa, hermanos. Ciertamente,
En una prueba grande de la vida, la fe aumenta vertiginosamente, pero cuando una persona por años o tiempo ha venido y tiene una relación de amistad o de intimidad con Jesús, en su oración personal, en su lectura de las palabras, en su celebración de la Eucaristía, esa persona puede vivir una separación matrimonial, de seguro que sí, puede vivir una enfermedad, de seguro que sí, puede vivir una quiebra económica, puede vivir quizás un desempleo, puede vivir la muerte de un ser querido. Esas circunstancias de la vida no le van a sorprender, no le van a agarrar, como se dice criollamente, con los pantalones abajo, porque su fe le sostendrá, su fe se fortalecerá. Por eso, hermanos, vive con la fe, porque la fe no se improvisa. Hoy la tragedia del hombre en la posmodernidad, en este mundo tan moderno y actualizado, es que está tan zarandeado por tantas pruebas económicas, afectivas, de relaciones humanas, de relaciones laborales, que tengo que endiosarlo acá a mi jefe, al tal o cual, que tengo que estar en este trabajo porque pagan bien. Y cuando vienen las pruebas de nuestra fe, nos encontramos muy débiles, pero muy débil, muy poco fortalecida. No alcanza a sostenernos cuando salimos de eso, o cuando vienen verdaderamente las pruebas. No alcanzamos a sostenernos en una prueba de la vida, hermanos, y por eso nos rompemos, nos reventamos tan fácilmente. Hoy, por eso te digo, hazte el propósito de tener una fe fuerte, una fe alimentada en el tiempo, añejada, envejecida en esos toneles de madera, como los buenos vinos. Amén. Porque, hermanos, la fe se fortalece, la fe se purifica, la fe se robustece a partir de las pruebas. Realmente creer cuando todo en la vida marcha bien es fácil, pero solo cuando hay pruebas grandes en la vida, todas distintas, y reconoces que después de pasar estas pruebas, sabes que Dios nunca te abandona, pues en ese momento tienes una fe madura, una fe más sólida y robusta, a decirte a ti mismo: no vuelvo a tener miedo, no vuelvo a dudar, porque Dios siempre está conmigo. Amén. Entonces, hermanos, veamos dos excelentes pasajes unidos en un solo relato, en donde podemos ver la importancia de la fe, el elemento que hace posible la acción de Dios incluso de manera extraordinaria, que es la fe. Pero tiene que ser una fe como la que nos muestra el Evangelio de hoy. Amén. Una fe que desafía todo y se lanza a tocar a Jesús. O en el caso de los padres de la niña, quienes, no obstante a la evidencia de la muerte de la niña, dejan que Jesús haga las cosas a su manera. Creer, hermano, significa confiar aún ante la evidencia contraria. Creer significa tomar los riesgos de ser criticados. Creer es actuar, diría el apóstol Santiago. Muchas veces nuestra fe queda solo a nivel de la razón y no de la actuación. La verdadera fe, hermanos, es notoria, pues se expresa sin lugar a dudas la confianza y el abandono total en Dios. Hoy te pregunto, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuál es tu fe intelectual? ¿O es una fe ante la evidencia contraria continua, diciendo: no entiendo, Señor, pero creo que tú me amas y que estarás siempre en lo mejor que es para mí y para los niños? ¿Cómo está tu fe? Hermano, hermana, hoy reflexiona. Entrega tu vida en Cristo, pero también pide con oración y con fe que transforme primero tu vida, y de seguro que el resto vendrá por añadidura. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.